Buenas. ¿Qué hora es? Son las 12 ya. Bien, bueno, nos han puesto en el segundo tiempo y tenemos que empatar el partido. Tenemos 40 minutos para charlar un rato. Bueno, fíjense que la charla cuando veían el título decía biológicos, ¿no? Era un título simple para poder. Pero el título que voy a hablar es sobre una mirada agronómica en el uso de los biológicos. Y acá tiene que ver, y ahí tomé la frase de Séneca que habló acá Patrick hace un rato, acerca de hacia dónde vamos nosotros con el uso de todos estos tipos de bioestimulantes. Y mi mirada es agronómica. Y la mirada agronómica habla sobre las distintas escalas de análisis donde nosotros podemos ir a trabajar. Escala de análisis, escalas de orden jerárquicas. Nosotros vamos a trabajar como agrónomos, trabajamos sobre la escala de los cultivos y de los sistemas de producción y cómo afectamos todo esto. Entonces, quiero que veamos eso porque encontramos muchos efectos a nivel de condiciones controladas. Él mostraba cómo se cambiaba la cuestión fisiológica, el cambio de los cultivos, hasta en la morfología de los cultivos, en cierta escala de análisis bastante chica. Hay que ver si eso, o el éxito de alguno de estos, tiene que haber una escala un poco más elevada. Les juro que el fondo es negro, como suelo hacer, pero básicamente lo que está hablando ahí es de los desafíos que tenemos en el manejo de los agroecosistemas nosotros, y hablando de la globalidad para ubicarnos hacia dónde vamos con todo esto. Estos colores están hechos para el fondo negro, así que yo les hablo que los desafíos tienen que ver no solamente con aumentar la producción, sino incrementar el uso de los recursos, trabajar sobre los procesos de erosión, contaminación, todo lo que tenemos nosotros cuando producimos un cultivo, el valor agregado que le damos al productivo. Fíjense todo lo que estamos hablando para poder trabajar, cómo hacemos para controlar plagas, etc. Entonces, todos esos son los desafíos, es la escala agronómica a donde yo estoy trabajando, ¿no? Y yo le voy a pasar 3 o 4 slides rápidas, porque la hemos visto o la han visto a lo largo de esta. Fíjense que también los fondos son oscuros acá, pero básicamente ya vieron los mapas de nutrientes. O sea, una de las cuestiones limitantes que nosotros tenemos en la producción, en nuestro sistema de producción pampeano o extrapampeano, es la disponibilidad de nutrientes. Nosotros tenemos deficiencia de nutrientes, tenemos deficiencia de fósforo, tenemos baja contenido de materia orgánica, tenemos cambios en el pH. Eso hace que disminuya nuestro valor nutricional. Un aspecto que tenemos desde el punto de vista para el manejo de los nutrientes. El otro aspecto tiene que ver con que tenemos brechas de rendimiento que tenemos que cerrar. Tenemos tanto el maíz como trigo, como en diferentes cultivos. Esto fue el trabajo que presentó José Andrade en el simposio pasado acerca de cuánto es las brechas de rendimiento que tenemos. O sea, necesitamos cerrar, llegar a estos rendimientos potenciales que no los tenemos que no los podemos cerrar, y los nutrientes juegan un papel importante de esto. Entonces, esta es la foto donde nosotros tenemos que pararnos para poder saber cómo hacemos el manejo de cualquier tecnología. Yo voy a hablar de los biológicos ahora, o el uso de los biológicos dentro de este marco. Y además, este es un trabajo que está en publicación, que lo está haciendo Juan Pablo Monzón en un grupo, acerca de cuando combinamos las brechas de nutrientes, que es lo que está en el gráfico de abajo, o sea, la diferencia de rendimiento que no podemos alcanzar, ¿no? La limitación por nutrientes es, si esa brecha yo tengo una deficiencia determinada y no puedo llegar a hacer, va a tener un balance negativo, entonces tengo un mapa de deficiencia de nutrientes. Tengo brechas de producción y tengo brechas de nutrición. Ya lo hemos hablado acá con las diferentes charlas acerca de cómo es necesario tener que poder hacer, porque nuestros suelos tienen deficiencia en algunos nutrientes. ¿Está? Este es el marco, este es el campo de juego en el que tenemos que nosotros poder empezar a trabajar y sobre el que vamos a ver qué tecnologías podemos llegar a aplicar. Además de todo esto, tengamos en cuenta la demanda de los nutrientes. Acá les puse 3 ejemplos. Lo que está puesto en estos 3 gráficos son gráficos que siempre mostramos en las clases de nosotros de fertilización, o para mostrar que nos muestra el rendimiento en función de la disponibilidad del nitrógeno en este caso. Yo lo pongo acá para ver que hay diferentes demandas. Y acá arriba tienen la soja, tenemos la arveja, que son 2 leguminosas, tenemos el maíz, que no es una leguminosa. La adquisición de ese nitrógeno va a ser diferente. Aún cuando las demandas son diferentes, casi necesitamos 80 kilos de nitrógeno para producir 1 tonelada de soja, 20 en el caso del maíz, pero esos 80 kilos, la mitad, y ya vamos a ver, viene de la fijación biológica. Entonces, tenemos diferentes demandas, tenemos diferentes cultivos, y así tenemos que manejarlo de forma diferente y vamos a tener diferentes impactos, ¿no? Entonces, nuestra brecha nutricional, la brecha nutricional que vamos a tener, va a depender evidentemente de la fertilidad del suelo, o sea, de la capacidad que tenga nuestro suelo,
Va a determinar el potencial de rendimiento del cual usted esté trabajando, que nos va a estar dando cuánto es máxima extracción de nitrógeno. Y además de el aporte de los microorganismos simbiontes, si empezamos a pensar en leguminosas como arvejas, soja, vicia, etcétera, cualquiera que estemos haciendo. Y abajo dice en la página amarilla, dice otras fuentes, hay otras fuentes que nos pueden llegar a brindar nutrientes. Vamos a charlarlo eso, vamos a charlarlo rápidamente en los minutos que nos quedan acerca de cómo podemos hacer el manejo nutricional de todos estos nutrientes. ¿Queda claro? Porque hablo rápido yo, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a hablar y metemos los microorganismos al medio en el juego, que esto nunca lo tuvimos en cuenta, que traje un grafiquito para ver las interacciones que existen entre los microorganismos. Y sabemos que cuando hay una planta, en las raíces se genera ese espacio cercano a la raíz, que es la rizósfera, donde se benefician las relaciones entre microorganismos específicos que la planta quiere, no cualquiera. Quedan los que la planta selecciona para poder evolutivamente realizarla. Y tenemos macrofauna, tenemos patógenos también, que pueden estar trabajando, hay microorganismos promotores del crecimiento, hay un montón de microorganismos, hay nemátodos, la planta produce exudados, están las micorrizas, que también son unos hongos que entran en simbiosis con la planta, un montón de interacciones biológicas que en la nutrición clásica hace 30, 40 años no se lo tenía en cuenta, ¿no? Pero hay que ver el rol relativo que tienen estos roles. Entonces, el hombre ha clasificado los productos, o sea, en la forma nosotros que tenemos poder antrópicamente trabajar sobre la biología del suelo o tratar de aprovechar la parte biológica del suelo es a través del uso de inoculantes. Y acá hay una clasificación, estas que son muy dinámicas, yo charlo con Carlos Picinetti, acá estamos hablando acerca de cuándo cambia, qué hizo el SENASA hace 2 años, entonces vamos cambiando, pero yo generalmente, independientemente de cómo sea, hay 2 grupos grandes de biológicos, si quieren llamarle, aquellos que están relacionados con lo que es protección vegetal, que van a estar en el antagonismo, trabajando en antagonismo, sobre los cuales no vamos a charlar, y aquellos que tienen que ver más con lo que es la estimulación del crecimiento, algunos le llaman biofertilizante o mal llamado biofertilizante, que nos lleva a ciertos conceptos erróneos para poder tratar a la nutrición de los cultivos. Y bueno, de ahí empezamos a ver algunas funciones que pueden llegar a tener, como la fijación biológica, la solubilización de fósforo, y vamos a tratar de charlar sobre el grupo que está a mi izquierda y supongo también a su izquierda. ¿Estamos? Vamos a charlar eso rapidito. Y acá les cuento, de vuelta el negro, nunca más pongo 2 fondos negros, ¿no? O cambiamos el proyector. Un inoculante microbiano, porque es la herramienta agronómica que yo tengo para trabajar sobre los biológicos, es un producto elaborado con microorganismos vivos, simbióticos, benéficos, seleccionados, que por su actividad metabólica contribuyen positivamente a la nutrición de los cultivos debido al aporte directo de nutrientes. Es todo un trabajo previo al desarrollo del inoculante, seleccionar cuál es la cepa más eficiente y es la que nos va a dar, y lo que usamos normalmente, usamos un inoculante, atrás de ese inoculante hay un montón de laburo atrás para poder saber cuál es hasta el medio donde se está desarrollando. Lo que sí sabemos, o lo que sí se sabe, es que los microorganismos asociados, o estos que están cerca de la rizósfera, pueden tener efectos promotores en el crecimiento. Perdónenme Y esos efectos promotores del crecimiento tienen que ver, que una bacteria que es una promoción del crecimiento, tiene que ver que la bacteria tiene diferentes procesos que hacen esa promoción del crecimiento. La fijación biológica de nitrógeno, la síntesis de hormonas, esto producen las bacterias, la producción de sideróforos, la solubilización de fuentes poco solubles como fosfato, potasio alrededor de ella, el biocontrol de otros órganos, todo eso junto lo está haciendo una bacteria cuando tiene un efecto promotor. ¿Cómo lo evaluamos agronómicamente? Y cuando vemos agronómicamente, yo traía un trabajo de hace unos años atrás, pero que nos evalúa bastante bien a escala de campo cuáles son los efectos relativos que tenga. Fíjense que los efectos en general son moderados. Acá en este trabajo de Martín Díaz ahorita hace unos años muestra rendimiento, peso de grano, fíjense diferentes componentes del rendimiento del cultivo, pero también muestra, qué sé yo, biomasa radicular, pero fíjense que hay un efecto mucho más grande sobre la biomasa radicular en estados vegetativos. Fíjense que dice Z225, esto es la aplicación de Azospirillum en trigo, y eso hace que tenga un efecto moderado no más del 10-15% a medida que tengamos, estoy diciendo al revés, ¿no? Se está spoileando. Efectos relativos, volvemos, sobre el rendimiento.
Y fíjense que diferentes factores de manejo en este trabajo muestra, pero fíjense que los incrementos que se obtuvieron a campo para la aplicación de estos pirinos van entre el 7 y 10% en algunos parámetros, un poquito menos el rendimiento. O sea que no podemos esperar unos grandes incrementos como tenemos cuando tenemos una deficiencia nutricional bastante grande. ¿Está? Ese es el primer concepto, efectos moderados, hay efectos en el crecimiento, la planta crece un poquito mejor. Ahora, hay conexión entre esta inoculación biológica y la nutrición de los cultivos, y esto es lo que quiero que veamos. Nosotros podemos mejorar la disponibilidad de un nutriente por poner una bacteria. Vamos a hacerlo rápidamente a la pregunta. Entonces podemos tener, hay un efecto que se observa a la escala de la célula, que es la simbiosis, que se produce el nódulo, que está puesto ahí, y que eso se traduce en la nutrición nutriogenada. Hay un impacto agronómico. Cuando hablamos de impacto agronómico en el rendimiento fuerte o sobre el sistema de producción. O, como en el caso de este, un efecto que se observa en condiciones controladas, como es la solubilización de fósforo, que se ocurre en las bacterias, lo que está puesto en una cápsula ahí, que básicamente una bacteria se clasifica como solubilizadora de fósforo cuando puede solubilizar un medio inorgánico en el suelo, que lo que está puesto ahí en los halitos blancos alrededor de esa célula es lo que solubilizó. Eso que manifiesta en la cápsula se manifiesta después en el más fósforo para el suelo. En lo que está puesto, hace una hipótesis, que ese fósforo que está en el suelo es atacado por la bacteria y ese fósforo que la bacteria libera lo toma la planta. ¿Puede ser eso o no? Vamos a retomar este concepto. Pero fíjense que hay un efecto directo con la fijación biológica, la toma del aire, y tiene una estructura biológica, una morfológica para poder trasladar eso y transformarlo en nitrógeno o algo que está y se está asociando. Hablando de fijación biológica de nitrógeno, que es un proceso fuerte, acá les pongo un análisis global acerca del impacto relativo que tienen. Lo que les muestro ahí primero es la interacción rizobio-leguminosa, o sea, la interacción fuerte, la del nódulo. Y fíjense que los aportes anuales a nivel global que puede tener a través de la fijación biológica van entre 115, 120, depende de las condiciones ambientales, pero son casi 130 kilos de nitrógeno por hectárea que nos están aportando por una fijación biológica simbiótica. Ahora fíjense, en este mismo análisis se analizó otros tipos de microorganismos que tienen el mecanismo de fijación biológica, fijación libre, por ahí más asociado a un organismo que otro, y fíjense que el impacto es mucho menor. Fíjense que tenemos en arroz algunos ejemplos de algunas simbiosis que no ocurren en el arroz, sino sobre algunos microhelechos que están dentro de lo que es el cultivo de arroz. Y fíjense que son casi 33 kilos contra 110, casi 3, 4 veces menos de lo que está aportando. Y fíjense que cuando hablamos a otros microorganismos asociados, ¿no?, que están cerca de la rizósfera, fíjense que los aportes son entre 5 y 10 kilos. Y tengamos estos números en mente porque son estos números relativos del impacto que yo voy a tener sobre el aporte de estos nutrientes a nivel de la escala agronómica. ¿Está? Ese es el primer mensaje que quiero que se lleven. Vamos a pasar a esta porque decimos lo mismo. En Argentina medimos fijación biológica, sí, hemos medido, hemos trabajado en el INTA, hemos hecho redes de ensayo en los últimos 20 años, tratando de poder sacar cuál es el impacto que tiene la fijación biológica en diferentes leguminosas. Acá les traigo esta tabla, en el escrito la van a ver, y fíjense el impacto de soja, arveja, vicia, alfalfa y maní. Y tenemos que en promedio, si uno podría ir viendo, ahí estamos, si uno puede ir viendo cuáles son los porcentajes, entre un 55 y un 65% podemos tener en promedio de aporte en la fijación biológica, pero fíjense cuánto es en kilos por hectárea. Fíjense, NFFBN, vamos entre 148, la soja nos puede aportar, hasta alfalfas, sumando los 4 años de un cultivo, casi más de 800 kilos de nitrógeno. O sea, es importantísimo el proceso de fijación biológica. Y tenemos números locales. Estos números, vas a otro país, con otra realidad, con otro sistema productivo, con otra cantidad que afecta diferente, va a ser diferente. Estos son números importantes, sobre todo cuando hacemos los balances y los aportes que tenemos de nitrógeno a escala global. Fíjense que cuando vemos respuesta de inoculación, esto es una publicación que va a salir pronto sobre el uso de inoculante en Argentina. Lo que está abajo es el rendimiento. Fíjense que lo pusimos para alfalfa, para vicia, para arveja, para soja. Fíjense en las magnitudes. En esto de la magnitud, la respuesta tiene que ver mucho la historia que tengan los lotes. Los lotes que tienen historia con una leguminosa generalmente rinden mucho menos en la respuesta de inoculación. Pero lo que yo les quería mostrar en es básicamente que por ahí el rendimiento es bajo
la respuesta en inoculación, pero cuando vemos algunos otros parámetros como la fijación biológica, el porcentaje que aporta, son mucho más grandes. O sea, el inocular hace que parámetros relacionados con la fijación biológica sean más afectados y tal vez el rendimiento por todas las interacciones que ocurren durante el ciclo sean un poquito menos afectados. ¿Estamos? Pero hay respuesta. La inoculación es una práctica que hay que hacerla. Con diferente magnitud va a ser la respuesta que tengamos. ¿Está? Y fíjense a nivel de sistema, nosotros hicimos un ensayo acá en Oliveros comparando una arveja inoculada y una vis inoculada con su par sin inocular, o sea, en un lote sin... Y lo que hicimos después es sembrar un maíz tardío arriba de esa vicia inoculada. Fíjense, ahí tenemos las 4 curvas, los circulitos negros, verdes, cerrados, nos indica la respuesta que hubo a nitrógeno, se ubican, o sea, la respuesta del maíz a la fertilización nitrogenada del cultivo anterior. Fíjense que si nosotros inoculábamos la vicia, no teníamos respuesta a la fertilización nitrogenada. O sea, la cantidad de nitrógeno que nos pudo venir de fijación biológica hizo que fuera suficiente para sostener una demanda de casi 9.000 kilos. Pero fíjense la línea de puntos verdes. Era vicia también, pero era vicia sin inocular. O sea que el efecto que yo estoy esperando de la vicia como un cultivo de cobertura que me aporte nitrógeno va a ser solo posible si yo inoculo. Hacer vicia solo no me sirve. Entonces, ahí estamos viendo ese diferencial y este es un efecto de una práctica a escala de cultivo que se manifiesta en la escala de sistema o de un doble cultivo en el corto plazo. Lo que está puesto como algo intermedio de la arveja y tiene que ver con la capacidad, si bien la arveja inoculada también responde a la fertilización, pero tiene que ver con la cantidad de biomasa que puede producir la leguminosa. Son todas esas cuestiones que están interactuando en todo y entonces, de vuelta, si vamos a hacer leguminosa, si vamos a meter la leguminosa en un lugar donde nunca hubo leguminosa, no nos olvidemos nunca inocular porque el impacto es fuerte. No pongamos otra bacteria, que le pongo los porcentajes. Y la solución de fósforo, yo lo traje acá para poder discutir y para poder ver qué es lo que tenemos de evidencia. Yo les mostraba en la solución de fósforo la fotito de recién. O sea, nosotros clasificamos en una cápsula de Petri a una bacteria como solubilizador de fósforo, como solubilizador de potasio, que también... Y es eso, o sea, está bien, ya tiene su target, ya tiene su etiqueta. Ahora, eso da... Los trabajos que están publicados actualmente no muestran evidencias de que ese fósforo que la planta esté diluyendo se manifieste en que sea absorbido por la planta. No hay evidencia que muestre eso. Sí solubiliza y es muy probable que sea un mecanismo que tiene la planta para solubilizar, para poder crecer ella, porque ya tiene que solubilizar, se lo come ella y tiene que liberarlo después para poder hacer. Entonces habría que pensar en otro tipo de modelos para este tipo de interacciones. No es el modelo en el cual la bacteria le está dando directamente el fósforo a la planta, sino que esa bacteria tiene que morirse, tiene que degradarse, y a lo mejor en largo plazo, lo que estamos hablando, estamos en el terreno de las hipótesis, puede llegar a tener en largo plazo un efecto sobre el cultivo. O sea, lo que sí va a tener esa bacteria, seguramente, que es solubilizar el fósforo, es un efecto promotor. Y va a tener los efectos promotores que yo les hacía recién, son un crecimiento inicial, un poquito más de estabilidad en la emergencia de las plantas, ¿no? Y eso es lo que vemos. Lo que vemos en una escala baja no se observa o no se manifiesta en una escala mucho más alta de organización de los organismos. Entonces, algunos mensajes para llevarse. Tenemos que la agronomía, yo quería ponerla acá y decirle, o de vuelta. La mirada agronómica, lo que está puesto en el medio de una palabra que dice la mirada agronómica sobre los procesos. Y cuando hablamos de la mirada agronómica tiene que ver con la fertilidad del suelo, tenemos que ver con la microbiología del suelo que tenemos, la escala de análisis donde realizamos el análisis, o sea, no todo un proceso es igual y de la misma magnitud en todas las escalas jerárquicas de organización de los organismos, y la ecofisiología del cultivo. Todo eso está interactuando para manifestar si hay respuesta o no respuesta, qué tipo de interacción tengo con los microorganismos. ¿Está? Esa es la mirada agronómica, tal vez. Desde una mirada desde la microbiología, el efecto sea otro, porque nosotros queremos ver, pero tenemos que ver cómo transitamos y nosotros estamos trabajando en la agronomía en la escala de los cultivos, los sistemas de producción. Desde una perspectiva agronómica, la incorporación de productos biológicos con su mecanismo van a complementar siempre la nutrición de los cultivos, complementar, no reemplazar. Hubo mensajes, yo por ahí los he escuchado, acerca de vamos a reemplazar la nutrición del fósforo con bacterias solubilizadoras. No lo vamos a reemplazar. La bacteria solubilizadora va a complementar en otros procesos la promoción del crecimiento, pero no nos va a reemplazar
poder reponer la cantidad de fósforo que tenemos que reponer para poder llegar a los balances positivos, ¿no? ¿Y va a ser relevante el manejo de nutrición? Sí, ya está incorporado, nos va a complementar, pero no va a ser, en el caso de las bacterias asociadas, la solución, ¿no? La inoculación de leguminosas sí, es la práctica del uso biológico de mayor impacto productivo y económico. Ellos son los que nos tienen que hacer. Por la cantidad de nitrógeno, la cantidad que nosotros tenemos que aplicar, en la que tenemos que el cultivo absorber, es grande. O sea, no nos alcanza con una asociada que puede estar tirando un poquito de nitrógeno, cerca del rizófero, 5 o 10 kilos, pero no va a compensar la demanda que tenga estos cultivos. Podemos discutir bastante. El aporte de nitrógeno es relativamente menor. Tengamos los microorganismos asociados, es relativamente menor. Y está asociado a lo que les contaba de sus efectos PGPR o PGPM, como se llama de los promotores del crecimiento. En la mayoría de los casos, la promoción del crecimiento va a estar relacionado por diferentes mecanismos microbianos, solurización de fósforo, producción de fitohormonas, etcétera, que va a tener que indirectamente promocionar un poco el crecimiento. Y lo que deja como mensaje final, porque dice time is up, ¿no? Las rotaciones de los cultivos, incluyendo diversas especies, y ocupando el suelo con raíces y rizósferas diferentes, van a ser la clave para modificar los microbiomas del suelo. No vamos a modificar los microbiomas o ese conjunto de microorganismos que están asociados a un cierto cultivo solamente metiéndose externamente. Tiene que ver con el desarrollo. Y para eso le quiero mostrar evidencia. Fíjense, este es el ensayo de rotaciones que nosotros tenemos en Olivero. Son después de 13 años nosotros de poder realizar. Fíjense una de las primeras 4 columnas. Lo que está puesto acá son todo, a través de análisis de ADN podemos determinar cuáles son los diferentes filos que tienen las diferentes especies de bacterias que había en el suelo. Y fíjense que si agarramos las primeras 4 columnas nomás, te muestra un índice de intensificación, va desde 0,39, que es un monocultivo de soja, hasta un 0,80 que va incrementando el porcentaje de gramíneas. Pero fíjense que la barrita celeste, en la medida que estamos nosotros yendo hacia la derecha, en esa intensificación, en esa mayor diversificación, es un poquito menor. Significa que aumenta la variabilidad. O sea que los microbiomas nosotros los vamos a estar modificando en base a cómo manejamos nuestro sistema de producción. Esto me parece que es central y poder hacerlo. Así que muchas gracias y quiero aprovechar porque la agronomía nos ha llevado a que tratemos de organizar una reunión, el 9, 10 y 11 de septiembre vamos a hacer una reunión en Córdoba, organizada entre el INTA y la Universidad de Córdoba, una reunión de ecofisiología de cultivo y sistema de producción, en la cual queremos ver todos estos procesos que interactúan, pueden estar. Todos han presentado su congreso. Este es nuestro... Y yo me olvidé de poner esta slide. Bueno, gracias, chicos.